Buenos días. Bueno, voy a explicar y hablar un poco por encima de la historia de Roma, ¿vale? La construcción y la crisis y la división de un imperio y todo el proceso de romanización que corre parejo a esa expansión de la civilización de Roma. Voy a empezar hablando un poco de la historiografía. Y bueno, es un vídeo, estos vídeos que hago son comentados, sirven como repaso y bueno, considero como profesor que debemos, como docentes, que debemos insistir en acostumbrarnos a escuchar, en acostumbrarnos a este método tradicional de dictar lecciones sin menoscabo de otros métodos actuales que hay que llevar a cabo, como gamificación, flipped classroom, visitas in situ, itinerarios didácticos, trabajo basado en proyectos y demás. Pero bueno, hay que acostumbrarse también a escuchar una conferencia, a escuchar una explicación de media hora, a prestar atención, a estar concentrados y focalizados en lo que explica alguien durante un periodo de tiempo. Por eso hago estos vídeos que, bueno, en algún momento me han dicho que son aburridos, que sí, pueden serlo, pero bueno, es un ejercicio además nos sirve, en mi caso, esta serie de vídeos que he iniciado sirven para repasar los temas de la oposición para docentes de geografía e historia de la educación secundaria y bueno, sirve un poco también para compartir con otros compañeros que tengan inquietudes similares de obtener una plaza en el sistema público educativo. Bien, dicho esto, empezamos con Roma, con la historiografía. Bueno, la arqueología de Roma aporta una gran información, es una rama de la arqueología de Roma, que ha hecho grandes descubrimientos, que siguen descubriéndose restos muy importantes de la cultura material de la civilización romana y que se inició en el siglo XVIII. A día de hoy, en cualquier obra de cualquier gran ciudad que tenga un pasado romano, bueno, pues cuando inician esas obras siempre suelen salir restos romanos con mayor o menor fortuna, se conservan bueno, pues quedan ahí enterrados. Pero para que nos hagamos una idea de hasta dónde llega la civilización romana, llega hasta nuestros días no solo en aspectos del código jurídico, en nuestra lengua, en el español es una lengua que viene del latín, como sabemos, ¿no? Sino que es que está presente, es que la civilización romana está presente en nuestras ciudades, en nuestro entorno. Es excavar un poquito en cualquier ciudad, en Mérida, en Madrid, en Madrid tal vez no sea el ejemplo adecuado, en Zaragoza, acá es Aragusta, en Calaburris, en Tarragona, Tarraco, eh, Hispalis, en la Bética, en cualquier ciudad que tuvo relevancia durante la época romana en la península ibérica, es rascar un poco el suelo y salir restos por todas partes. Por lo tanto, la arqueología tiene un papel fundamental en el estudio y el conocimiento de la historia de la civilización romana. Sus aportes, los aportes de la arqueología, completan a las fuentes escritas con las que contamos. Las fuentes escritas no solo en las obras de los autores romanos que conocemos, sino también fuentes escritas en la epigrafía, la numismática, etcétera. Bueno, la más
La escuela que más ha incidido en esto en la historiografía romana es la escuela de los anales, con un carácter más oficial y un registro archivístico del Estado por años. Aquí se estudió mucho a Catón, su obra Los Orígenes, y bueno, tampoco voy a pararme demasiado en la historiografía, un repasillo así. Es importante el protagonismo que otorga al pueblo romano a la obra de Catón, Los Orígenes. En el siglo I a.C., César, su historiografía biográfica, Salustino Crispo, otro de los grandes autores, que incorpora el método Tucídides en sus obras La Conjuración de Catilina, muy conocida, La Guerra de Subusta y algunos fragmentos de Historiae. Está Tito Livio también, Ab Urbe Recondita. Bueno, es una de sus obras. Estaba aquí leyéndolo, pues no me acordaba. Es una obra modelo muy criticada por su falta de rigor histórico y bueno, las fuentes, como sabemos, esto se puede comentar, las fuentes hay que manejarlas con mucha delicadeza, con mucho cuidado y con una visión crítica hacia ellas. No podemos valorar y poner y tomar todo lo que se dice en una fuente escrita, todo lo que podemos extraer. Hay que hacer una valoración crítica de las mismas, acercarnos a ellas sin miedo, pero con esa capacidad de discernir. Y esto, bueno, pues a nivel didáctico se lo podemos transmitir a los alumnos, ¿no? A sus niveles, por supuesto, no le vas a pedir a un alumno de secundaria que estudie la obra en profundidad de Tito Livio, la Turbe Cóndita, pero sí que se le puede pedir que busque o que trabaje sobre algún fragmento de alguna obra y que empiece y que haga una valoración. Se le puede dirigir mucho, depende del nivel que tenga. Si es un alumno de primero, Historia de Roma se da en primero de la ESO, pues bueno, hay que empezar ya a trabajar textos, pero bueno, de una manera muy simple, muy sencilla y muy dirigida, con preguntas y demás que vayan ellos viendo y manejando el texto. Tenemos a Publio Cornelio Tácito, Historiae Annales, que tiene un propósito moralizante, bueno, una visión de persona que deja clara la responsabilidad de los protagonistas. Y bueno, vamos a empezar ya con la historia, con los orígenes, con la monarquía de Roma. Existen escasos vestigios del bronce en la península itálica. Abundan más los vestigios de la Edad del Hierro, con la civilización glacial sobre un sustrato cultural apenínico. Bien, seguimos. Los orígenes de Roma son difícilmente rastreables, están muy mezclados con el mito fundacional de la ciudad de Roma, la leyenda fundacional que fue reforzada por los historiadores romanos como Tito Livio, que hemos visto, y que pervive hasta nuestros días. Es la famosa leyenda de Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Rómulo fundó Roma en el año 753 a.C. Esto es lo que dice la mitología sobre la fundación de Roma. Evidentemente, la mitología ha sido estudiada como un mito fundacional, como muchísimos otros pueblos a lo largo de la historia y de todo el mundo. Geográficamente, todo el mundo podemos encontrar mitos fundacionales que ligan la fundación de una civilización, de un pueblo, de un país, a un pasado mítico. Roma fue el destino que eligieron los habitantes de las colinas al este del río Tíber, en un proceso de unificación de esos pequeños asentamientos, de esas colinas alrededor del Tíber. Quizás la primera entidad que conocemos, la primera entidad política, fuera la Liga Septimontium, ¿vale? Una entidad política unificada en este proceso de unificación de los habitantes de los asentamientos en las colinas que rodeaban al río Tíber.
perdón, la primera forma de organización política fue la monarquía, que se desarrolló entre el 753, si tomamos esa fecha mítica, fundacional, y hasta el año 509 a.C. Y bueno, se habla de 7 reyes, tuvo que haber más, pero se conocen 7 reyes, 4 latinos, se consideran los reyes legendarios, ¿no? Rómulo, Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. 3 reyes etruscos que están bien documentados, que son Tarquinio, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio, en el siglo VI a.C. Y se desconocen más reyes que estos, como he comentado. Tarquinio el Soberbio parece que no pudo contener una revuelta nobiliaria y que daría fin a este sistema monárquico, a este sistema de reyes, fundando la República, un nuevo sistema, la República Romana. En ese momento Roma ya era una ciudad-estado con un territorio alrededor bastante importante. Y bueno, cuando se funda la República, se consolidan 3 instituciones. Por un lado, la República, conocemos las siglas estas, Senatum Populusque Romano, SPQR. Vale, pues bueno, sobre esa base se se originan 3 instituciones principales, que son las asambleas populares, por un lado, o comicios, ¿no? Muchas de las palabras las tenemos todavía vigentes para que veamos la cantidad de relaciones y de paralelismo que podemos establecer con el momento contemporáneo. Asambleas populares o comicios, ¿no? Como se llaman aquí a las elecciones, comicios locales, comicios generales y demás, ¿no? Bueno, es muy interesante. Por ahí podemos tirar para llevar a cabo situaciones de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Asambleas populares. Es el cauce de participación ciudadana en política. Y hay varios tipos de comicios, como ahora, ¿no? Por un lado, los centuriados, que eran los más importantes, los tribunados y los curiados. En el año 494 a.C., los plebeyos originan una asamblea propia. Debía haber cierta conflictividad entre patricios, entre esa clase aristocrática que dominaba los comicios, ¿no? Y las instituciones en esa fundación de la República y las clases populares, ¿no? Entonces consiguen los plebeyos en este año, tras esos conflictos, una asamblea propia para elegir al tribuno de la plebe, ¿no? Julio César fue tribuno de la plebe, por ejemplo, que defendía sus intereses ante esa clase oligárquica. Es decir, generan una institución propia al servicio de los intereses de las clases populares, de los más de los humildes, los no aristócratas. Bien, los magistrados que se elegían en estas asambleas tenían el poder ejecutivo, eran elegidos por la oligarquía patricia, eran cargos no remunerados, con lo cual solo podían desempeñarlo gente que tuviera suficiente capacidad económica para dedicarse en exclusiva a un cargo tan importante. Los cargos de la magistratura, bueno, pues hay distintos cargos, están los cónsules, es la máxima autoridad, tiene un imperio, significa que tiene la capacidad de dirigir las tropas. El pretor, que administraba justicia, y eran también administradores de las provincias que se iban incluyendo en la República Romana. El edil, que se dedicaba a la administración urbana, como hoy los ediles, ¿no? Son los concejales, pues igual el edil estaba dedicado a la administración urbana. El cuéstor, la hacienda, ¿no? Era un magistrado que se encargaba de gestionar los asuntos hacendísticos. El censor, que se encargaba de elaborar censos, tener controlado a los ciudadanos y a los no ciudadanos, vaya,
a los que tenía que pagar impuestos y demás, muy importante. El tribuno de la plebe, del que hemos hablado, que era el defensor del pueblo ante el Estado, ¿no? Los patricios, defensor del pueblo, como tenemos, es una institución que tenemos hoy en día. Hoy podremos decir que tenemos un tribuno de la plebe al que se puede acudir mediante en varios procedimientos establecidos en el sistema administrativo. En aquella época supongo que sería igual. Podrían acudir al tribuno de la plebe a denunciar un abuso de alguna administración con algún ciudadano, y para eso estaban, para defenderlos. Los patricios tenían derecho a veto ante votaciones de una ley e intercesio, que era impedir la ejecución de una ley vigente, es decir, seguían manteniendo la exclusividad. De hecho, seguían teniendo esa capacidad de veto de leyes que fueran contra sus intereses, o incluso, aunque no pudieran haberlas vetado, podían llegar a tener el derecho de intercesio, como comento, muy importante, que era paralizar la ejecución de una ley vigente. Y estaba el dictador, que era un magistrado con poderes extraordinarios. Era elegido en caso de necesidades urgentes y se le otorgaban esos poderes para gestionar de una forma más ágil los asuntos, para dar respuesta a una necesidad urgente. Bueno, pues estos cargos lo que constituían era el cursus honorum. Cursus honorum era la carrera política, la carrera para dedicarse a la política. Se empezaría desde puestos urbanos, puestos ligados a la gestión de las ciudades, y podían llegar algunos de ellos a pretores, cónsul, dentro de las clases aristocráticas principalmente. El Senado, otra de las instituciones que surgió en época republicana, estaba compuesta por 300 miembros que eran antiguos magistrados, que habían sido antiguos magistrados. Estaba dominado por la aristocracia, que era quien gobernaba la república, asesoraba, tenía labores de asesoramiento a los magistrados, ratificaba decisiones de los comicios y de política exterior, dirigía la política exterior. Con lo cual, en esta época de la República, en la que se empezó a extender territorialmente, pues tenía importantes decisiones que tomar. Ahora hablamos de la expansión romana. Los primeros años están muy mitificados, ¿no? Igual que la fundación de Roma. Es una época de muchos conflictos bélicos. La primera conquista importante que hace la ciudad de Roma, la ciudad-estado de Roma, es la conquista de el Lacio, en una primera fase. En la segunda mitad del siglo IV, el Lacio es una región del sureste de la península, era una región, un pueblo, constituido como pueblo que ocupa el sureste de la península itálica, si no me equivoco. ¿Vale? Voy a consultar, a ver si me da tiempo antes de consultar un mapa que tengo por aquí, muy ilustrativo. Es recomendable siempre estudiar con mapas. Esto, bueno, pues, todos los que nos dedicamos a la historia y la geografía lo sabemos, ¿no? Estudiamos con las fuentes, los mapas bueno, mapas históricos. Siempre es conveniente tener un mapa a mano. Bien. Continuamos, a ver si encuentro el mapa. Ya se me ha quedado la curiosidad. Los samnitas están en la zona este de la península itálica, a continuación, en línea recta, a continuación de Roma, y los italiotas en el pico de la bota de Roma, ¿vale? Y en el tacón estaban los sapios y Apulio. Soy que mal veo, madre mía, tengo que ir a regularme las gafas. Bueno, seguimos. Bueno, una serie van poco a poco conquistando territorios entre el siglo V, el siglo IV, con guerras con los samnitas, que eran un poderoso pueblo, como digo, instalado fronterizo con Roma, instalado en la zona central y este de Roma. Una parte de los samnitas daba a la costa del mar Adriático. Tras imponerse a estos samnitas, este pueblo de los samnitas
hay un conflicto con el Pirro entre los años 318 y 272. Nos sonará lo de las guerras pírricas, la victoria pírrica viene de aquí, ¿no? El monarca del Épiro en los Balcanes contra él arremeten y generan estas guerras pírricas entre el 280 y 275. Pirro derrotó a los romanos, pero no pudo mantener las posiciones. De ahí lo de victoria pírrica, ¿vale? Hemos ganado, pero no hemos convencido, digámoslo así, o no hemos consolidado esa victoria. Hemos ganado en el último minuto, pero no se ha podido consolidar en el tiempo. Vale. A principios del siglo III a.C., Roma es hegemónica en la península itálica, ¿vale? Es la ciudad, la civilización, la ciudad-estado que controla gran parte de la península itálica. Comienza una fase expansiva por el Mediterráneo a partir del siglo III. Muy importante tener este periodo en la cabeza si nos sale este tema en la oposición, por ejemplo, o a la hora de explicárselo a los alumnos. Es una fecha que tienen que tener en cuenta a la hora de explicar la República Romana. A partir del siglo III se consolida Roma como la ciudad-estado, como el estado hegemónico, como la civilización hegemónica dentro de la península itálica, y a partir de ahí empieza a expandirse por el Mediterráneo. Y con los primeros que chocan es con los poderosos cartagineses, ¿vale? Con Cartago. E inician una serie de conflictos más o menos abiertos, lo que conocemos como guerras púnicas. Ha habido fases de conflicto abierto, ¿no? La primera guerra púnica, en la que estaba en juego Sicilia, ¿no? La isla de Sicilia fue como el primer objetivo de Roma. Allí estaban los cartagineses poderosos, y la primera guerra se desarrolló entre los años 264 y 241, en el siglo III antes de Cristo, 241 antes de Cristo. Es recomendable hacer una línea del tiempo. Yo creo que es una buena manera de enfocar la enseñanza y el aprendizaje de la historia de Roma, con una línea de tiempo que la pueden trabajar los alumnos perfectamente con 1000 métodos online o métodos más tradicionales a mano, con pinturas. El caso es que les quede claro cómo se periodiza, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, antes de Cristo hay cierta dificultad. Incluso para los historiadores, por lo menos en mi caso, a veces tengo que hacer un ejercicio de reflexión previo para no meter la pata a la hora de decir una fecha. Hay una serie de trucos que se pueden enseñar y que debemos transmitírselo a los alumnos. Estamos con las guerras púnicas, la primera guerra púnica entre el 264 y el 241 por Sicilia, ¿vale? Roma pone el punto de mira en Sicilia y están los cartagineses, que en ese momento son muy poderosos. Acude al auxilio de la ciudad de Mesina, que había sido atacada y pretendida por Cartago. Bueno, Roma no contaba con una flota en esos momentos capaz de hacer frente a la poderosa flota que tenía Cartago. En principio, Cartago es una civilización que se extendió, tenía la hegemonía del comercio en el Mediterráneo, tenía un montón de zonas controladas. La ciudad principal estaba en lo que hoy es Túnez. Cuando parece ser que está construida esa civilización sobre sustratos fenicios. Tiene una gran parte de su cultura, la cultura cartaginesa, de la que conocemos no demasiado, pero bueno, estaba construida sobre sustratos fenicios, comerciantes fenicios. Cuando pudo Roma consolidar una flota, consigue derrotar a Cartago y los expulsa de Sicilia. Es la primera gran victoria y ya nos dice por dónde va a ir la inercia de la historia, ¿no? Expulsada de Sicilia, Roma además ocupa Córcega y Cerdeña. Se hace con tres de las más importantes plazas, islas del occidente mediterráneo. Su objetivo era dominar, hacerse hegemónicos. Roma quería hacerse hegemónicos, controlar el comercio y las tierras en el horizonte mediterráneo. Empezó por ahí, por las islas más próximas.
Entre medias, bueno, hay pactos, hay tensiones y demás, y estas tensiones, estos pactos terminan derivando en la Segunda Guerra Púnica, que sucede entre el año 2018 y 218 y 201 a.C., a finales del siglo III. Ya, Cartago provoca a Roma para expandirse por Hispania y doblega a Roma. Es el episodio de Sagunto, que es una ciudad aliada de Roma. Atacó a Sagunto y consiguió incluso llegar a la península itálica, invadiendo y venció a los romanos en Cannas en el año 216. No llegó a atacar a Roma, no lo vio viable en ese momento. Bueno, hay muchos estudios al respecto. Aquí lo vamos a pasar por alto. Bien. Escipión, por otro lado, en Hispania evitó la llegada de refuerzos con su victoria en Hispania. Ahí ya habían aterrizado los romanos en Hispania, ya habían puesto el punto de mira en esa importante península poblada por un mosaico de pueblos de distintos orígenes, de orígenes indoeuropeos, orígenes celtas, orígenes los pueblos íberos que tenían un componente íbero, griego y demás. Y bueno, pues Escipión evitó la llegada de refuerzos con su victoria a Hispania. Derrotó al ejército de Aníbal en el año 202 a.C. Muy importante esta fecha. Roma lo que hizo fue imponer unas durísimas condiciones a Cartago. Se hablaba en esa época, hubo grandes discusiones en el Senado, lo hemos visto en series de televisión, en Netflix creo que hay una, o en HBO, que habla justo de este periodo. Hay importantes decisiones, importantes debates que en el Senado entre los aristócratas para tomar decisiones. Y una postura que se impuso era que a Cartago había que aniquilarla. Si quería Roma dominar el Mediterráneo de verdad, Cartago debía ser aniquilada y borrada totalmente del mapa de la época. El 202 fue un hito para conseguir ese objetivo por parte de los romanos, imponiendo esas durísimas condiciones, es decir, asfixiando económicamente y militarmente a los cartagineses, sobre todo en lo que concierne a todas sus posesiones fuera de África. Las guerras helenísticas. A partir del 201 a.C., Roma declara la guerra a Filipo V de Macedonia, el más fuerte monarca helénico. Hay una serie de conflictos intermitentes entre el año 201 y el año 146 a.C., mediados del siglo II. Estamos en el siglo II, tiene el objetivo de la península ibérica, que como veremos fue un proceso muy lento, hubo una gran resistencia de los pueblos los pueblos hispanos preromanos, pero en la Hélade, el horizonte helénico, parece ser que fue la conquista mucho más rápida, en medio siglo, en el 146 a.C. Corinto es saqueada y destruida. Es el fin de la civilización griega, como expliqué en el anterior vídeo, y el inicio del control del Mediterráneo, de la zona oriental del Mediterráneo por parte de Roma. Y hay una tercera guerra púnica en el siglo II que tiene el centro de operaciones en Hispania y que marca, una vez aniquilado entre el año 149 y 146 a.C., el hostigamiento a Cartago para la decisión que habían tomado de aniquilarla. El protagonismo de Escipión Emiliano, y a partir de la victoria sobre Cartago Nova, de las últimas posesiones que tenían en Hispania, se inicia ese proceso de conquista de la península ibérica. Empezó en el año 220 con el desembarco en Tarraco
para auxiliar a la ciudad de Sagunto, ¿no? Para que ya estaban en conflicto con Cartago, y se prolonga hasta finales del siglo I a.C., hasta el año 19 a.C., en el que consigue tomar las últimas posesiones en el espacio del Cántabro, ¿vale? De Cantabria, del mar Cantábrico, de la zona de las montañas cántabras, contra los cántabros y los astures. El territorio estaba muy fragmentado políticamente, como sabemos, ¿no? Es un territorio muy abrupto. España es la península ibérica muy montañosa y tuvo grandes dificultades. De ahí que fuera tan prolongada la conquista. En la Hélade, a pesar de ser montañosa, tenía otras características, otros componentes políticos, Grecia, y duró medio siglo. Aquí, fijaos que duró desde el año 220 hasta el año 19 a.C. Esa conquista fue tremendamente costosa. Además, se mezcló con cuestiones internas que vamos a ver también, con guerras civiles internas y demás. Roma actuó de una forma muy decidida para conquistar Hispania tras la aniquilación de Cartago Nova, mediante la sucesión de campañas envueltas en, como comentaba, en luchas internas, en traiciones, en conflictos con el Senado de Roma, que era quien dirigía la política exterior, pero allí debía mandar a magistrados para que se hicieran cargo de los territorios ocupados, y los intereses a veces chocaban entre lo que creía el Senado de Roma, que estaba en Roma, y entre lo que pretendían las ambiciones y, bueno, lo que veía sobre el terreno los poderes que se encargaban de gestionar los nuevos territorios conquistados. Varios episodios muy importantes en este proceso de conquista de Hispania. En el año 133 a.C., estamos ya casi a finales del siglo II a.C., la destrucción se da, el proceso de destrucción de Numancia, que todos conocemos, la resistencia numantina que duró años y que finalmente Escipión Emiliano consiguió doblegar. En este momento, en el año 133, en la conquista de Numancia, Roma contaba ya con varias provincias: Sicilia, Cerdeña, la Hispania Ulterior, la España Citerior, Macedonia y África. La última generación de la República. Bueno, la expansión dio lugar a conflictos y cambios sociales. En el 133 a.C., el tribuno Tiberio Graco planteó, el tribuno de la plebe, Tiberio Graco, justo en el año de la conquista de Numancia, planteó una reforma agraria de tinte popular, ¿no? Cayo Graco continuó su obra, ¿no? Eran hermanos, creo, si no recuerdo mal, y era ni más ni menos, a grandes rasgos, que devolver tierra a pequeños agricultores itálicos de la península itálica que habían sido desposeídos de las mismas. Esto evidentemente generó, la tierra era el principal elemento el principal elemento material para distinguir a los aristócratas de los no aristócratas, ¿vale? De los populares, de la gente popular. El Senado dominado por la aristocracia, se opuso frontalmente, y esto provocó una serie de guerras civiles entre dos principales partidos. No son partidos políticos como podemos conocer hoy, sino que eran partidos, eran facciones, que eran los optimates contra la reforma, ¿no? Lo que defendían los intereses de la aristocracia, y los populares, que estaban a favor de esa reforma que había planteado el tribuno de la plebe Tiberio Graco, y que había continuado su hermano Cayo Graco. Esto dio lugar a un ambiente de revueltas sociales, de lo que conocemos como guerras sociales, que sucedieron entre el 90 y el 88 a.C.
Estamos ya en el siglo I a.C. y como vemos, el ambiente interior, causas endógenas que nos conducen a un deterioro de las instituciones, a un deterioro de la situación social y que repercute en la expansión que seguía adelante a pesar de todo, pero de una manera más ralentizada. Por eso Hispania tardó tantísimos años, entre otras cuestiones también por las características geográficas, pero por las guerras civiles, por las guerras sociales. Los itálicos aspiraban también a conseguir la ciudadanía romana, es decir, a acceder a tierra y a derechos. ¿Vale? Muchos de estos itálicos que no eran aristócratas estaban apartados, estaban en un segundo plano. El fin de la dictadura no trajo la paz. Me he saltado algo, claro. Sí, perdón. La primera guerra civil romana entre el 88 y el 81 entre Cayo Mario y Lucio Sila. Los optimates se impusieron y vencieron e instauraron una dictadura. Esta dictadura no trajo la paz. A pesar de la victoria, esa dictadura pues no trajo la paz. Sigue habiendo revueltas sociales, el ambiente era muy convulso y aquí aparece el episodio que tanto conocemos a través del cine, principalmente Espartaco, ¿no? Las revueltas de los esclavos, ¿no? Que tardaron varios años en sofocar al sur de Italia, principalmente entre el año 73 y 71 a.C. Un recurso didáctico aquí para conocer este ambiente, poner alguna escena de estas muy conocidas de la película Espartaco o de alguna otra. En el año 62 a.C. Entra en escena una figura muy importante, Pompeyo, Optimate, que sofoca la revuelta de Mitríades VI, un rey de Ponto, y termina conquistando la zona oriental del Mediterráneo, en la zona de Armenia, de Siria, de Judea. Opta por licenciar su ejército y continúa su labor como senador. Julio César, que vivió entre el año 100 y el año 44 a.C., fue asesinado. Era sobrino luego lo vemos, el asesinato de Julio César. Era sobrino del popular Cayo Mario. Iba ganando posiciones, ¿no? Tribuno de la plebe y demás. Cayo y César salían con el oligarca Craso formando un triunvirato. Se reparten el poder para llevar a cabo campañas militares entre el año 60 y el año 53 a.C. Como estamos viendo, el siglo I a.C. se inauguró con guerras sociales, con revueltas internas y continúa así durante gran parte del siglo. Craso muere en el año 53 a.C. y Pompeyo y César se enemistan de una forma brutal, llegando a provocar una guerra civil. César era procónsul de Galia, tenía a su cargo unas tropas muy experimentadas que llegan a cruzar el río Rubicón. Cruzar el río Rubicón era como cruzar una línea roja. Era directamente un motivo de causus belli, ¿no? El Senado, en el momento que unas tropas cruzaban el río Rubicón, declaraba la guerra. Y esto lo hizo César con sus tropas de la Galia en el año 49 a.C., llegando a una guerra civil que finaliza en el 45 a.C. con la derrota de Pompeyo. Hubo varios episodios de esta guerra que tuvo su prolongación en la Hispania, que se iba conquistando en las tierras, en la Citerior, que ya estaba bajo dominio romano, y la ulterior. Bueno, César se convierte en un dictador vitalicio e inicia una serie de reformas administrativas, económicas y sociales de gran calado, muy importantes que socavaban, digamos, el poder de la aristocracia desde todas estas estructuras, ¿no? Pretendía remover
y reformar y en algunos casos derrumbar esas estructuras que estaban al servicio de la aristocracia durante todos estos siglos de república. Pero fue asesinado en el año 44 a.C. en un asesinato llevado a cabo por Bruto y Casio, dos protagonistas también importantes de este periodo. Tras el asesinato de César en el año 44 a.C., se conforma un triunvirato, el segundo triunvirato entre Marco Antonio, Octavio y Lépido, ¿vale? Entre el triunvirato tras la muerte de Julio César entre el año 43 y 36 a.C., llevaron a cabo varios hechos destacables. Por un lado, el asesinato de Cícero, Cicerón en latín, creo que se pronuncia, de Bruto y de Casio, que habían sido los asesinos de Julio César y el instigador de tal asesinato. Bruto y Casio fueron derrotados en la batalla de Filipos en el año 42 a.C. Es un estado de guerra civil permanente. Hay un reparto de las provincias en el Tratado de Brindisi, en el que las provincias de Occidente se entregan al mando de Octavio. Marco Antonio se encarga de administrar las provincias de Oriente y Lépido las provincias de África, aunque este último, bueno, acabó dimitiendo o abandonando. Octavio finalmente acaba enfrentándose a Marco Antonio por sus relaciones con los reyes Ptolomeos, aquellos reyes que fundaron la dinastía ptolomeica, como vimos en la historia de Grecia. Y la última reina fue la famosa Cleopatra, muy historiada, muy llevada al cine, ¿no? Cleopatra y ese romance entre Marco Antonio y Cleopatra. Ambos venció Octavio en esta nueva lucha interna, y se convirtió en el único dirigente de Roma ya en el año 31 a.C. Marco Antonio y Cleopatra, como sabemos, se quitaron la vida, ya viéndose acosados y demás por Octavio. ¿Cómo se consolidan? Aquí estamos viviendo el colapso de la República y caminamos hacia la consolidación del imperio, la formación del imperio. En el año 27 a.C., en las últimas décadas del siglo I, se inicia un proceso de configuración imperial cuando Octavio devuelve al Senado todos los poderes extraordinarios que había adquirido. El Senado lo que hace es reconocer su primacía personal a cambio de nombrar princeps con máxima autoridad, a cambio que sea nombrado príncipe con máxima autoridad y otorgándole el título de Augusto, Octavio Augusto, ¿vale? Un título que estaba reservado a las divinidades, básicamente. Además le otorgan el Imperium, que es el máximo mando del ejército, el general supremo de todo el ejército, con lo cual Octavio Augusto, a cambio de reconocer, de devolver al Senado esos poderes extraordinarios, lo que hace es quedarse con el poder absoluto en todos los aspectos, en el poder político, poder militar principales, y como veremos seguirá ahondando, aunque pretendía Octavio Augusto mantener la apariencia republicana, al menos en estos primeros momentos de configuración de un nuevo sistema de organización política y social. El gobierno efectivo de Octavio Augusto entre el 27 y el 14 a.C., el Senado acuerda la renuncia del emperador al consulado a cambio de la potestad tribunicia vitalicia y el Imperium Maius, que es una autoridad por encima de cualquier magistrado. Es decir, ya tenía la autoridad militar reconocida por el Senado y sigue el Senado a cambio bueno, yo creo que fue un ejercicio de cierta hipocresía, mantener las formas republicanas
no dejáis a los aristócratas seguir viviendo del Senado cierta participación, cierta relevancia pública, cierta gestión en asuntos menores y vamos entregando poderes. El Senado, además de una forma, bueno, como es el Senado, la máxima autoridad se supone, va entregando poderes a Octavio Augusto, al Princeps. ¿Vale? Este más o menos a grandes rasgos es el proceso. Ya en el año 12 a.C. continúa acumulando cargos. Augusto asume el cargo de Pontifex Maximus. Pontifex, nos suena, ¿no? El pontífice, Pontifex Maximus, que era el cargo religioso más importante de parte del Estado, ¿no? Durante la República, religión y Estado estaban mezclados y, bueno, pues Pontifex Maximus era el máximo cargo, el cargo más relevante. Más tarde se haría nombrar Pater Patriae, consulado, tendría el consulado honorífico, es decir, va consiguiendo todos los poderes del Estado republicano. Octavio Augusto consiguió mantener esa apariencia republicana del nuevo sistema monárquico que estaba inaugurando, ¿no? A través de los años. Mantuvo el Senado y las magistraturas con menor peso político y vamos a ver cómo, aunque son instituciones que se mantuvieron durante toda la historia de Roma, bueno, cada vez tenían menos peso, menos funciones y era, digamos, terminó siendo un aparcadero de aristócratas, un club de aristócratas, algo así, a los que iban a hablar de los problemas, pero sin poder efectivo. En algún momento supongo que esto ya algún experto en la historia de Roma lo puede apuntar, lo puede matizar, pero en algún momento supongo que sí que tendrían, las consultas serían serias y efectivas, pero yo entiendo que en este proceso el Senado se fue deteriorando de sus funciones, se fue desprendiendo de sus funciones para entregárselas, en este caso al primer emperador, a Octavio Augusto, y ese proceso continuó hasta el final hasta la caída del Imperio Romano en Occidente. Se constituye, Octavio Augusto consiguió mantener la apariencia republicana, como comentaba, dentro del sistema monárquico, mantuvo el Senado, las magistraturas con menor peso político y constituyó un nuevo orden social, que eran los secuestres, delegándoles algunas funciones. Por tanto, ¿cómo queda estructurado políticamente? ¿Cómo se reparte políticamente la nueva organización imperial? Por encima de todos, el imperio, está el emperador, Augusto. A un lado tiene el Senado, a otro lado tiene un consejo consultivo imperial que se encarga de gestionar las provincias imperiales. El Senado sí que mantiene cierta tutela sobre algunas de las provincias senatoriales en estos momentos. ¿Vale? De ahí esa apariencia, bueno, en estos momentos todavía no se ha desprendido de todas sus funciones, gestiona, aunque bueno, supongo que siempre bajo la supervisión del imperio. Gestiona ciertas provincias. Hay unas provincias que gestiona directamente el emperador y otras provincias llamadas senatoriales bajo la tutela del Senado de Roma. Bajo el auspicio del emperador están las magistraturas, el ejército, la hacienda, los funcionarios a su servicio, los cónsules, cuéstores, pretores, las centurias, toda esta serie de magistraturas. Pero bueno, todas están bajo el imperio, bajo el mando del emperador. Y lo que hace es llamarle a esta nueva etapa la paz augusta, un periodo en el que se aseguran las fronteras y en el que se lleva a cabo esta nueva organización imperial. Y así se inaugura el Alto Imperio, ¿vale? Los Julio Claudios, la dinastía Flavia, los Antoninos, todos estos, esta dinastía de emperadores, Julio Claudio como Augusto, le sucedió Tiberio, que estaba emparentado con Julio César entre el 14 y el 17, Calígula entre el 37 y el 41, Claudio, son emperadores muy conocidos de estos primeros años del imperio del siglo I. Claudio entre el 41 y el 45, Nerón, que bueno,
Sabemos que se desinteresó de las fronteras, se terminó quemando Roma, eso ya, bueno, fue espectacular y autodestructivo. Y luego entre el 68 y el 69 empiezan un baile de emperadores, Galba y Vitelio, Otón, Vespasiano, que inaugura, ya se consolida una nueva dinastía, los Flavia, perdón. Vespasiano entre 69 y 79, que lo que hace es otorgar la soberanía del pueblo al emperador. A todo esto se va consolidando también tras otorgarle pontífices maximum a Octavio Augusto, se inaugura el culto al emperador, bueno, que también tiene que ver con esa consolidación de la estructura imperial. Pues se va ahondando por este camino todos los emperadores. Tito, entre el 79 y el 81, se ocupó mucho de la urbanización y de llevar a cabo obras en Roma. Domiciano, entre el 81 y el 96, asociado al trono por Vespasiano, este emperador fue asesinado por un complot del Senado y a partir de él surge una nueva dinastía, los Antoninos, que tienen origen hispano, ¿no? De origen hispano, los Nerva, entre el 96 y el 98, Trajano, en el que el imperio alcanza con Trajano su máxima extensión territorial, conquistando la Dacia, y fue emperador entre el año 98 y el año 117. Estamos ya en el siglo II, ¿vale? Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, el emperador filósofo muy conocido, fue un pacifista convencido que sin embargo tuvo que hacer frente a guerras contra partos y germanos. Era pacifista, pero tenía que defender, tenía el imperium. Y luego Cómodo, en el año que fue emperador entre el año 180 y el año 192. Finales del siglo II fue asesinado este emperador por sus íntimos porque había demostrado una gran crueldad y tiranía con todo el mundo que se movía a su alrededor. Patricios, plebeyos, era tirano, fue asesinado. Bueno, el siglo III. El siglo III es muy importante. Es muy importante mencionarlo y transmitirle a los alumnos la importancia que tuvo, porque es el principio del fin de la estructura occidental del imperio. ¿Y por qué? A pesar que bueno, se pudo reconducir en algún momento, pero aquí empiezan a surgir las debilidades, se ponen de manifiesto nuevos tiempos, nuevas presiones y unas estructuras imperiales incapaces de hacerle frente a todas estas causas endógenas de luchas internas, exógenas, de presiones cada vez más fuertes y más organizadas de los pueblos fuera de los limis, las invasiones. Hay una sublevación del ejército, una guerra civil que ocupó a los severos como nueva dinastía de emperadores. Septimio Severo, en el año 193, tras el asesinato de Cómodo, se hace con el imperio y lo desempeña hasta el año 211, ya en el siglo III. Alejandro Severo le sucede entre el año 222 y 233 y surgen graves crisis que presionan y ponen en peligro la estabilidad e integridad del imperio. Por ejemplo, las Baugadas eran todas estas rebeliones de tinte social, bueno, no se sabe muy bien, están siendo investigadas en los últimos años, pero bueno, fueron una serie de revueltas que tuvieron lugar en gran parte del imperio y bueno, parece que están ligadas a los campesinos y demás, a una situación económica muy precaria. Había
la situación económica había empeorado, cada vez era más costoso mantener los limes y aquí lo que sucede es un proceso en el cual la aristocracia que en los siglos anteriores invertía mucho dinero en las ciudades por consolidar su posición y por iniciar ese cursus honorum, lo que hace es emprender el camino inverso, desprenderse de responsabilidades ellos y sus hijos porque tenían que ir a la guerra. Las guerras eran cada vez más difíciles, más costosas, tenían que poner dinero en las ciudades y lo que hacen es desprenderse de esa situación, compran grandes latifundios, asientan en ellos y hay un proceso de consolidación y de vuelta al campo, digamos. Roma estaba en una estructura estatal volcada en las ciudades y en estos momentos, ya en el siglo III, empieza a vivir un proceso por parte de la aristocracia al que le sigue una parte importante de la población popular, de la población no aristócrata, de los humiliores, como se llamaban, en una nueva clasificación social que empezó a surgir también, empiezan a refugiarse en esos latifundios, a buscar subsistencia y refugio ante este clima de inestabilidad política, social, de invasiones y de peligro constante. Hay una época muy importante que se llama la anarquía militar, en el cual aparecen más de unos 20 emperadores legítimos, ¿no?, que se van sucediendo unos a otros, unos 50 usurpadores. Es tremendo, ¿no? Como usurpadores eran militares de alto rango que se hacían nombrar emperador por sus tropas en ese momento. Y el que llegó a poner un poco de orden en este convulso siglo III fue Diocleciano, emprendiendo importante, que fue emperador entre el año 284 y 305, ya superando el siglo III, entrando en el siglo IV, recupera cierta estabilidad, reconduce la situación económica, llevando a cabo una profunda reforma administrativa que se conoce, la historiografía ha estudiado en profundidad. Una reforma económica también que, bueno, no alcanzó todo lo que pretendía, pero sí que recondujo y mejoró la situación. Llevó a cabo un control de Oriente y bueno, a Diocleciano le sucedió Maximiano, que en algunos momentos cogobernó, empezó a ver esa dualidad imperial ante un vasto territorio con muchísimos problemas sociales, con muchísima tensión interna. Se decide cohabitar. Maximiano controla Occidente, Diocleciano se dedicó a la zona oriental. Digamos que es la primera división del imperio entre dos máximos responsables imperiales. Y se lleva a cabo un nuevo sistema que son las tetrarquías, con 2 Augustos y 2 Césares, es decir, 2 emperadores, uno en Oriente, otro en Occidente, con 2 máximos responsables del ejército, uno en Oriente a las órdenes o cogobernando y otro en Occidente. Esto empieza con Diocleciano y Maximiano. Es la época de las persecuciones también, finales del siglo, aunque ya empezaron a sucederse antes, cuando este grupo religioso, esta nueva religión, empezó a poner en peligro el culto imperial. En el siglo II empezaron a aparecer los primeros seguidores del cristianismo con fuerza, ¿no?, organizados y demás. Y bueno, en el siglo III empiezan una persecución sistemática contra los cristianos por su creciente poder dentro del imperio, algo que no se podía tolerar, un enemigo más, digamos, para el imperio dentro de los propios límites. Diocleciano abdica tras una guerra civil en la que se iban eliminando contrincantes poco a poco.
y entramos en lo que se conoce como Bajo Imperio, el siglo III, un siglo de transición, de inestabilidad, el siglo IV, el Bajo Imperio. Caminamos ya a la desintegración del Imperio de Occidente, entre los siglos IV y V, con las dinastías constantínidas, que dominaron todo el siglo IV. Constantino I, que fue emperador entre el 306 y 337, llevó a cabo sobre reformas, ahondó en las reformas dioclecianas de la administración, estructurando una administración más compleja, más profunda, reforzó el ejército, en este caso incluyendo, como ya digamos que participar en el ejército era una cuestión que querían evitar las clases aristocráticas y demás, los que podían, empezaron a reforzar el ejército con otros elementos, incluso a un nivel bajo, bueno, pues mercenarios, y llegaban a pactos con algunos pueblos limítrofes que estaban presionando, pero bueno, empezaron las primeras integraciones de aquellos bárbaros en el ejército. Llevó a cabo también una devaluación de la moneda, lo que perjudicó el poder adquisitivo de las clases más bajas. Constantino I termina convirtiéndose al cristianismo. Funda Constantinopla en el año 330, que intenta que sea la nueva capital del imperio. A su muerte, en el año 337, lo que hay es una serie de luchas entre sus hijos que heredaron el imperio. Y aquí está Constancio II, que fue emperador en 337 hasta el 361, casi 30 años. Juliano el Apóstata, entre 361 y 363. Bueno, fue un emperador que tuvo cierta importancia en tanto que pretendió volver a esa religión, al paganismo. Intentó volver al paganismo. A su muerte, las tropas, los militares, empezaban a elegir a los emperadores y eligieron a Joviano entre 363 y 364, que restablece el cristianismo de nuevo. Bueno, Valentiniano y junto a Valente en Oriente entre el 364 y 378. Vamos hacia finales ya del siglo IV. Aquí con el emperador Valente perdió la batalla de Adrianópolis, la famosa batalla, y le sucede estos valentinianos. Es importante porque separan Oriente de Occidente de nuevo con dos administraciones paralelas, pero paralelas, separadas, ¿no? La administración imperial de Oriente, la administración imperial de Occidente. Bueno, lo vieron como una solución a tan vasto territorio y bueno, así continuó. El Teodosio fue el sucesor de Valente, gobernó los últimos años del siglo IV, 378 hasta el 395, no gobernó, fue el emperador. Gobernó, pero fue el emperador. Hay que escribir en historia con rigor, hay que intentar ser riguroso, aunque a la hora de dar una conferencia, bueno, estas cosas o de explicar un tema a nuestros alumnos es normal, pero bueno, hay que intentar transmitirle con rigor las palabras porque así, y los términos exactos, porque así se lo debemos exigir. Teodosio, que unificó temporalmente el imperio con capital en Constantinopla. Ya impone el cristianismo como religión oficial en el concilio de Tesalónica en el 380. Los hunos a finales del siglo IV son desplazan de sus territorios a los ostrogodos que habitaban en el sur de Rusia. Y esto lo que provoca es grandes movimientos de gente de ostrogodo, grandes movimientos migratorios que van hacia Occidente, presionando aún más los ya bastante debilitados limes del imperio. A la muerte de Teodosio le suceden Arcadio en el 395 y en el 408 fue emperador en Oriente y en Occidente Honorio entre el 395 y el 423.
ya en el siglo V. A Honorio le sucede Valentiniano III, uno de los últimos emperadores, fue asesinado y supuso el fin de la dinastía Teodosia. Y en Occidente, pues bueno, ya las estructuras muy debilitadas se avecinaba el final de las estructuras imperiales tras décadas de introducción dentro de los límites de los pueblos germanos, de los ostrogodos, visigodos, vándalos, francos, de tal manera que en Occidente ya los emperadores empezaban a ser títeres de los dirigentes bárbaros, así como conocían, que es como conocían los romanos a los no romanos. En el 476, el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, curiosamente, se hace llamar como el primer emperador, que era un niño, estuvo un año de emperador y fue depuesto por Odoacro, caudillo de los érulos. Envió las insignias imperiales a Oriente al emperador en aquel momento de Oriente, Fabio Zenón. Y esto supuso el final oficial de Roma. Año 476, otra de las fechas clave que tenemos que poner en la línea del tiempo a nuestro alumnado. ¿Vale? Hay cosas que sí que debes memorizar. Mi punto de vista es que la memoria para aprender historia es importante, hay que ejercitarla. Además, desarrolla otra serie de competencias. El ejercitar la memoria te lleva al desarrollo de otras competencias clave, ¿no? Tal como marca la LOE actual. Y a su vez otras competencias específicas que inciden en conseguir los objetivos de las competencias clave. Por eso hay que estudiar ciertas fechas, se las tienen que saber de memoria los alumnos y nosotros también, por supuesto. A la hora de hacer la oposición tenemos que ser finos, hilar fino, que esto penaliza el final del Imperio Romano. Y es muy fácil dudar en esos momentos. Es el año 476. ¿Vale? En el último tercio del siglo V, pero 476. ¿Vale? Es una fecha en la cual se depone al último emperador de Occidente. Roma, el Imperio Romano siguió existiendo, que luego se reconfiguró, lo veremos más adelante, como el Imperio Bizantino, ¿no? El nombre que tomó el Imperio Bizantino, pero siempre se ha considerado el heredero del Imperio Romano de los siglos I al V. Bueno, este vídeo se está haciendo muy largo porque es que la historia de Roma es larguísima. Hay que hablar un poco todavía de... Uf, madre mía, aquí tengo buenos esquemas para la OPO. A ver qué tal sale. La verdad que no es muy fuerte la historia de Roma, pero me resulta muy interesante. Es un periodo de la historia tan ligado con nuestro presente en aspectos culturales, sociales e incluso psicológicos, ¿no? La Iglesia de Roma se llama así, ¿no? El catolicismo, que es la iglesia predominante, una parte importante de Europa es la Iglesia de Roma, cristianos, católicos, apostólicos y romanos, ¿no? La Iglesia de Roma. Fijaos si es importante, bueno, en aspectos jurídicos, la ley romana, el latín está presente todavía en muchas... Vive, el latín es una lengua que dicen que está muerta, pero hace poco leí un libro que se llama El latín ha muerto, viva el latín o algo así, y bueno, que habla precisamente de todos los aspectos que perviven de la lengua, de la antigua lengua latín, todavía en nuestros días. Sigue siendo lengua oficial en el Vaticano, ¿vale? El latín, no sé si algunos de los ciudadanos del Vaticano, de la curia eclesiástica, lo sigue utilizando. Pero bueno, sigue siendo lengua oficial junto al italiano. Y bueno, no me enrollo más. Seguimos. Adelante. Transformaciones sociales y económicas de Roma. La República alumbró una sociedad dividida entre patricios, plebeyos y esclavos.
muy definido. Los patricios era esa nobleza de gens, de tradición, de arraigo familiar. A la cabeza estaba el pater familias. Tenían posesiones, tenían tierras y tenían cargos públicos. Eran los que copaban la economía, las tierras y las decisiones políticas. Los plebeyos se dedicaban a labores de artesanía, labores comerciales, eran los campesinos también a trabajar la tierra. Y hasta el siglo V, un largo recorrido de un milenio, hasta el siglo V no consiguen una plena igualdad jurídica con la ley de las 12 tablas, estos plebeyos, una igualdad plena. Y los esclavos que eran bienes, no tenían ningún derecho y se podía llegar a la condición de esclavo mediante el impago de deudas, siendo hijo de esclavos, heredaba, ¿no? Y las capturas de la guerra. Hay que decir que a partir del siglo III, esto lo vamos a ver en el tema dedicado al feudalismo, creo que es el tema 26, 27, no sé muy bien, de las oposiciones ahora mismo, en el que la sociedad de economía esclavista, en la que se había basado la República y el Imperio Romano, la civilización romana empieza a entrar en decadencia. Ya se acaba la máxima extensión territorial con la conquista de la Dacia, perdón, por parte de Trajano. Y a partir de ahí las capturas de esclavos iban en decadencia, con lo cual cada vez era menos rentable, cada vez había menos esclavos disponibles para trabajar la tierra y cada vez era menos rentable. Se empezó a acudir a los libertos, que eran ciudadanos no esclavos que habían conseguido su libertad, pero seguían adscritos al trabajo de la tierra en gran parte. Y bueno, luego la institución de los colonos, ¿no? Que eran aquellos habitantes de las ciudades que buscan refugio en los latifundios a partir del siglo III, a cambio de servicio y manutención al dueño del latifundio, al señor. Ahora creo que hablamos de ello, la expansión militar dio lugar a grandes botines para los patricios y un reparto de tierras y de esclavos. Esto originó una nueva clase social, que eran los equites, que eran los que se dedicaban a cobrar impuestos a la explotación de recursos mineros, por ejemplo, a través de concesiones del Estado y del comercio. Eran los plebeyos poco a poco se fueron proletarizando en el Alto Imperio, más miseria, y aunque hubo algunos intentos en la época de la República con los gracos, como hemos visto, de hacer repartos de tierra para evitar esa situación, al final se impuso la aristocracia con todo su poder político y con todo su poder militar a estas pretensiones de aquellos tribunos de la plebe que sentían su cargo como una responsabilidad con las clases bajas de la República de Roma. El Alto Imperio en el Alto Imperio se organizan por categorías jurídicas la sociedad. La primera división jurídica era entre hombres libres y esclavos. Y entre medias estaban los libertos, que eran esclavos manumitidos, ¿vale? Que ganaban su libertad pero seguían trabajando. Jurídicamente libres, realmente seguían adscritos a los mismos trabajos que desempeñaban como esclavos. En algunos casos consiguieron hacer cierta fortuna dedicándose a otras cosas, pero bueno, la mayoría seguían con las mismas condiciones de vida, digamos. Los hombres libres, por un lado estaban los ciudadanos, que eran los que se repartían las órdenes senatoriales, secuestres y decurionales dentro de la más alta jerarquía social. Por debajo de ellos estaban los plebeyos con privilegios que tenían gran desigualdad social, aunque contaban con algunos privilegios políticos y privilegios
militares y los no ciudadanos, que no tenían ni derechos políticos ni derechos civiles. No eran esclavos, pero no tenían derechos, extranjeros y bueno, gente que no tenía la ciudadanía romana. La economía, la base de la economía de Roma era la actividad comercial a través de las ciudades con mano de obra esclava. Es una situación que, como hemos visto, empieza a colapsar en el siglo III. Con el fin de la expansión empieza a haber menos esclavos y bueno, una economía basada en esclavos que cada vez tiene menos esclavos está abocada al colapso o a la reestructuración de las estructuras. Yo creo que esto tiene que ver con las crisis del siglo III, ¿no? Un periodo de inestabilidad debido a, bueno, pues que ya la economía estaba cambiando, ¿no? Los recursos, la base de la economía, cada vez menos expansión territorial, menos tierras que repartir, menos esclavos y, bueno, pues la aristocracia, la gente que tenía posibilidades, pues empieza a escapar, empieza a comprarse latifundios o hacer un uso más intensivo de ellos, acaparar tierras en el campo que acaban adquiriendo esa condición de autónomos, ¿no? Incluso en términos políticos, digamos que el dueño de un latifundio tenía un pequeño ejército que lo defendía, tenía un ejército de trabajadores también, que a veces eran los que formaban parte del ejército con esa institución de colonato, con esos acuerdos a los que llegaban con los colonos, que eran plebeyos y gente que trabajaba en las ciudades, que vio también cómo se deterioraban sus condiciones y buscaron esa salida. Hasta que la división en el Bajo Imperio entre, que antes he hecho referencia a ella, tras este colapso del siglo III, entre humiliores que buscaron esa protección de los poderosos, de los honestiores, que eran los latifundistas, además de la Iglesia que ya estaba organizándose en el siglo IV, en el siglo V, tras haber sido reconocida como religión oficial, como institución oficial. Bien. ¿Y qué pasa con las mujeres? Muy importante tener en cuenta esa visión de género y transmitirlo así tanto en la oposición como en nuestras situaciones de aprendizaje. Hasta ahora parecía que era la mitad de la sociedad estaba en un terreno aparte. A partir de los años 60, 70 se empiezan a tener en cuenta, no sin grandes dificultades, y hoy en día en los currículum la ley incluso lo recoge. Es necesario hacer referencia a las mujeres, al rol de las mujeres, a esa historia de género, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que es muy importante hablar de ese rol porque es la mitad de la sociedad. No era un grupo homogéneo como tal, pero como no lo eran los hombres. ¿No? Hay que hablar con ella, los distintos roles que desempeñaban dentro de las distintas estructuras políticas y dentro de las clases sociales diferentes. En general, hay que decir que las mujeres en Roma carecen de derechos básicos, no eran no ciudadanas. Este grupo de no ciudadanos que hemos visto antes, que se configura en el Alto Imperio, pues entre ellas estaban las mujeres, ¿vale? No tenían ningún tipo de derecho político ni derechos civiles, aunque fueran patricias, aunque pertenecieran a la aristocracia. Durante la época de la República pasaban de ser propiedad de los padres a ser propiedad de los maridos. Durante el Imperio, insisto, independiente de su condición social o su situación económica. Durante el Imperio siguen manteniendo esa relación jurídica con el padre incluso después del matrimonio, con el pater familias, ¿vale? O sea que dependían de su marido y además jurídicamente de sus padres. Estaban tuteladas durante toda la vida, no gozaban de esa independencia. Sí que es verdad que tenían una actividad social bastante rica, al contrario de las mujeres griegas que estaban muy, como vimos en el capítulo anterior, estaban muy reducidas en el oikos, ¿no? En el hogar, en las labores de hogar. Las mujeres de Roma sí que salían a la calle, se relacionaban, tenían una vida social rica, eran libres de ir por la calle
acudían las que tenían cierta posición social a banquetes, a actos oficiales, ¿no? Las patricias principalmente, y bueno, las casaban como herramienta política. Esto ha sido una tónica dominante durante casi toda la historia de la humanidad. Todavía hoy se sigue ejerciendo esa institución del matrimonio como un acuerdo político económico, y si no, porque a veces asistimos en tiempos contemporáneos, ¿no? Ligando, esto no viene bien para enseñar a los alumnos cómo era la situación de las mujeres. Hoy en día, pues una representante de lo que llamamos alta sociedad económica, es inimaginable que se case con una persona con una baja condición, con un obrero, con un trabajador de la construcción. Esto es así. Y las bodas, en muchos casos, se acuerdan en estas altas instituciones. La realeza se casan por acuerdos. Hay acuerdos previos, aunque no se diga claramente, se sabe. ¿No? La realeza europea, ¿no? Los reyes que quedan, ¿no? En Europa. Bueno, seguimos. Roma abrió paso a una sociedad urbana que transformó la antigua sociedad rural y autosuficiente. Es uno de los grandes cambios, ¿no? De esa sociedad rural y autosuficiente de épocas anteriores a la fundación de la ciudad-estado de Roma. Roma se empieza a expandir a partir de su ciudad, y la ciudad es el elemento principal a la hora de configurar el estado. El cultivo se daba en amplias zonas, en amplias regiones, eran cultivos especializados. Por ejemplo, las provincias béticas, la provincia de la Baética, estaba especializada en la producción de aceite. Hoy en día Jaén, por ejemplo, es un territorio lleno del monocultivo del olivo, ¿no? Se dedica todavía. Y esto viene de ahí, de esa tradición, de esa especialización. La explotación de los recursos minerales y alguna primitiva industria como la industria del garum, esa salsa hecha a base de pescado que hoy se quiere recuperar, aunque bueno, no se sabe muy bien cómo lo hacía. Pues había industrias hay un yacimiento importante en Cádiz, cerca por la zona de Tarifa y por ahí, no me salen en estos momentos las cosas del directo. Si recuerdo el nombre, bueno, que ese yacimiento lo que tiene es una pequeña industria de galum ahí, ¿no? De cómo se hacía. Bueno, hoy en día algunos cocineros están apostando por recuperar esa antigua receta del galum, pero con lo que se sabe, pero bueno, no. Parece ser que era una salsa bastante fuerte, bastante potente, que condimentaba los platos. Bueno, esa era de las pocas primitivas industrias que había en Roma. Eh, la base productiva eran los esclavos, lo he mencionado varias veces, sociedad esclavista. Que esto lo que provocó es un estancamiento tecnológico por la abundancia de mano de obra hasta el siglo II y principios del siglo III, en el que la expansión territorial terminó con esa captura de esclavos. Bueno, la decadencia del siglo III y el Bajo Imperio, que empezó a ruralizar a la sociedad. Tuvo como la consecuencia social fue la ruralización. Ya lo hemos visto, que los latifundios, las ciudades, empiezan a perder ese protagonismo que tenían como centros comerciales, y empiezan a tomar el protagonismo los grandes latifundios, en los que se refugian aristócratas y mano de obra que van buscando ante ese clima de inestabilidad social. Surge la institución del colonato, ya lo he explicado antes, y bueno, voy a hablar ya para terminar del proceso de romanización. Es un proceso de aculturación de las zonas conquistadas por Roma. Los pueblos autóctonos fueron adoptando una forma de vida romana, una organización política romana, administración social y territorial, a través de los estatus jurídicos que se le iban otorgando en base a, se habían colaborado más o menos en el proceso de conquista. Se habían colaborado más, se les otorgaba un estatus jurídico a la ciudad que se prolongaba a los habitantes de la ciudad.
Ahora mismo no puedo nombrar los diferentes estatus jurídicos, pero bueno, estaba muy ligado a si habían sido más colaboracionistas, digamos, con la invasión o más beligerantes con ella. Se le otorgaba más o menos su estatus. El uso del latín se fue extendiendo y el derecho romano, aunque los romanos sí que mantuvieron algunos elementos de la estructura religiosa precedente, aquellas estructuras que no eran dañinas para sus intereses o que no suponían una contradicción sobre su compendio ideológico. El ejército jugó un papel decisivo en la expansión del latín por todo el territorio, por su gran movilidad. Y bueno, ya para concluir, que no se haga esto demasiado largo, porque si tengo que leer, ojalá pueda hacer en la oposición un examen así de extenso, madre mía, pero si tengo que estar hora y media leyéndole este examen a los del tribunal de las oposiciones, yo creo que me tiran directamente por pesado. Pero bueno, yo quería recalcar todos los aspectos porque bueno, es extensísimo el temario de la oposición de los profesores de geografía e historia, 72 temas, salen 4 y de los 4 eliges uno. Bueno, es extensísimo, 72 temas, hay que controlarlo todo. Cuantas más cosas se digan, más cosas se nos quedan en la recámara y mejor podemos enfocar el tema. La religión, bueno, de influencia griega, con asimilaciones de deidades y cultos griegos, con adopción de elementos orientales y con recepción de tradiciones etruscas. Desde el año 12 a.C. existe un intento por introducir el culto al emperador, muy ligado a esa consolidación de esa nueva estructura imperial de los poderes. Todos los poderes iban acaparando poderes administrativos, poderes políticos, poderes jurídicos, por supuesto el máximo poder militar y solo faltaba el poder religioso, muy importante, muy ligado a la ideología y a la forma de entender el horizonte religioso por parte de los romanos, ¿no? En el siglo I después de Cristo, el cristianismo surge como religión monoteísta. En principio atentaba contra esos intereses imperiales, contra ese culto al emperador, que además permitía otra serie de cultos a otras deidades, pero bueno, el emperador pretendía ponerse por encima de la triada capitolina, digámoslo así, por encima de otra serie de deidades que se permitía rendir culto, ¿vale? Y por eso supuso el cristianismo con su monoteísmo, con ese culto a un Dios único, supuso un peligro para algunos elementos de la estructura imperial y fueron perseguidos hasta que en el año 313 se toleró en el edicto de Milán la religión cristiana y la libertad religiosa en general, y luego ya en el edicto de Tesalónica en el 380, otra fecha importante, con el emperador Teodosio se otorga al cristianismo ese carácter de religión oficial. Y bueno, para concluir este extenso tema que he hecho en 2 vídeos, en este caso para elaborar unas conclusiones, bueno, pues yo lo que haría en las conclusiones es hacer un resumen de los grandes rasgos de la civilización romana, como empieza siendo una ciudad-estado, con un mito fundacional, y cómo empieza a extenderse por el entorno hasta que en un momento dado y con esa forma de monarquía adquiere y consolida toda su hegemonía sobre la península itálica. Lucha contra la otra gran potencia hegemónica y económica del momento en el horizonte mediterráneo, que es el objetivo de la república tras cambiar la monarquía a la república por esas luchas entre patricios y plebeyos. Y bueno, la influencia romana, como he hablado a lo largo del vídeo, está presente en toda nuestra vida contemporánea, y ahí podemos tirar y podemos ligar muchas situaciones contemporáneas, muchos aspectos de nuestra vida contemporánea, podemos ligarla y podemos unirla a la vida
romana para que los alumnos, para diseñar situaciones de aprendizaje en las cuales los alumnos comprendan bien como los principales aspectos a enseñar de esta época. Como bibliografía, yo haría referencia a Bravo, porque en su día me tocó estudiar una de sus obras, que es la historia del mundo antiguo, una introducción crítica; a Gómez, historia antigua de Grecia y Roma; y a la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que es una página web muy completa en la cual encontramos un montón de información que ayuda a estructurar estos temas tan complejos, este tema tan complejo de Roma, de la civilización grecolatina en general. Y nada más. Muchas gracias. Adiós.